Bueno, Marta, bienvenida. Es un placer tenerte aquí en nuestro hogar, en nuestro estudio, en nuestro canal. Nosotros tenemos muy claro y estamos convencidísimos de lo que vamos a hablar hoy, pero a ver si puedes convencer un poquito a nuestra audiencia de que se queden hasta el final porque esto les va a interesar muchísimo. Bueno, eso no es tan difícil porque yo voy a hablar de la persona más importante en la vida de los que me están escuchando. Y esa persona eres tú mismo y tú misma. Así que espero que tengas la curiosidad de compartir este diálogo con dos personas que también son sumamente sabias y espirituales y que están haciendo un trabajo espectacular de guía y de acompañamiento. Y lo que yo tengo que decirles es algo que todos lo saben en alguna parte de su ser, pero creo que hay que recordárselo, y es la persona tan especial que es cada uno de ustedes. Así que no se vayan, por favor. Hoy tenemos una entrevista muy especial para nosotros. Marta Illueca es doctora en medicina, especialista en pediatría y gastroenterología, con años de experiencia clínica en Estados Unidos. Ha realizado investigaciones en prestigiosas instituciones como la Universidad de Cornell y Yale, y ha dedicado gran parte de su vida a explorar la relación entre el cuerpo, la mente, el dolor y la sanación espiritual. Pero para nosotros Marta es mucho más que eso. Es una mentora luminosa que nos acompaña de cerca en este camino hacia la consciencia, hacia el amor más profundo y hacia la sanación interior. Así que prepárense porque lo que hoy van a escuchar no es solo una entrevista, es una conversación con una mujer sabia, profundamente espiritual y con una mirada que integra ciencia, espíritu y compasión como pocas personas en el mundo. Así que bueno, yo te quería empezar haciendo una pregunta, ¿no? ¿Qué relación ves entre el apego inseguro y esa sensación de vacío que muchas personas no logran calmar? Esa pregunta es una pregunta muy clave para entender un aspecto de los apegos. Pero quiero aclarar también que las personas con apego inseguro quizás están más conscientes de algunos espacios vacíos que tienen, de alguna insatisfacción, de alguna herida que no han podido sanar. Pero quiero decirles que no están solos, porque también los que tienen apego seguro, en algún momento de su vida no fueron seguros. Y también pasaron por esos momentos de duda. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué no me puedo entender con mis seres queridos? Y esa parte que no es ni física ni mental, nos habla de que hay otra dimensión en cada uno de nosotros, que es la dimensión espiritual. Y yo quiero aclarar que no pretendo convencer a nadie de que tenemos un alma y un espíritu. Lo que quisiera es que tuvieran la curiosidad, porque quizás no se han puesto a pensar que cada uno de nosotros somos más de lo que se presenta. Somos más que nuestro cuerpo, somos más que nuestros pensamientos. Hay algo más intangible dentro de nosotros, y eso es lo que quiero que podamos explorar juntos el día de hoy. Qué bueno, más que materia, ¿no? Claro. Es que creo que es algo que todos alguna vez en la vida nos llegamos a preguntar, porque yo no concibo que solo seamos esto, carne, y ya está. Claro. No lo concibo, la verdad que no. Y bueno, también quiero darles las gracias por esta bienvenida tan calurosa y tan sentida. Pero yo creo que algunos de los que nos escuchan y algunas de las que están viéndonos se preguntarán, bueno, pero ¿qué hace una pediatra, verdad? Hablando de cosas espirituales. Bueno, Marianne fue sumamente generosa y amable con sus palabras, pero hay otra parte que es la que quiero que vayamos descubriendo juntos, porque después de mi carrera como pediatra, yo también sentía que tenía algunas lagunas en mi ser que quería llenar. Y por eso me sentí inspirada, llegado un momento de mi vida y de mi carrera, después de una carrera médica bastante completa, por cierto. Quise tornarme un poquito hacia lo que es el lado espiritual. Entonces emprendí estudios
en teología, que es pues el estudio de Dios y de las cosas espirituales, que la hice en la Universidad de Yale. La parte médica la hice en la Universidad de Cornell. Pero allí tenía la curiosidad, ¿cómo puedo conectar yo la ciencia y la medicina con la vida espiritual? Entonces allí vino un estudio adicional en medicina del dolor. Y eso pues se unió en mi cabeza y en mi ser y me guió a hacer pues investigaciones en espiritualidad y salud, pero especialmente en lo que es el sufrimiento y cómo podemos nosotros gestionar el sufrimiento, que es algo que yo creo que conecta en forma muy importante con los apegos inseguros, porque los apegos inseguros no son felices. Quiero también compartir que yo fui apego inseguro del tipo ansioso, pero pues en la vida logré aprender o logré manifestar ahora lo que yo le llamo el apego seguro. Entonces entiendo muy bien esos espacios vacíos de los que habla Marianne, y hay muchas formas de abordar ese tema y de abordar esas lagunas, pero yo quiero recordarles que hay una parte de nosotros que está allí dormida, como la bella durmiente, y que hay que despertar, que es nuestro espíritu. Qué lindo. Sí. Totalmente. Entonces, ¿es posible que lo que sentimos en la pareja no sea solo un problema de pareja, sino que sea un dolor mucho más profundo? Claro. La primera relación que conocemos en lo que se refiere a nuestra vida, a nuestra existencia, es la relación pues, de la infancia con las personas que nos cuidan, generalmente nuestros padres, nuestra madre, etc. Pero yo quiero que piensen en que una relación todavía más primordial, que es la relación con nuestro Creador. Respeto que no todo el mundo quizás crea que hay un poder creador, quizás no todo el mundo crea que hay un Dios. Yo creo que lo hay. Me parece que nuestra vida, nuestro universo está guiado por una inteligencia que siento que es benigna y que se basa en el amor. Entonces, buscar ese espacio espiritual es algo que puede ayudar a sanar las heridas que tendemos a atribuir, sobre todo en la vida de pareja, la atribuimos a la otra persona que nos está causando una herida o nos está lastimando una herida que existe. Pero la verdad es que lo que tenemos es que buscar el origen de eso, y algunas veces es un origen espiritual, aunque no lo crean. Totalmente. Nosotros esto lo descubrimos tal cual lo comentas, ¿no? Sí. Siempre fijándonos en el otro, creyendo o sintiendo que es el otro quien está causando mi sufrimiento. Y es verdad lo que dices, que, o sea, la herida viene de antes. Sí. Viene de antes. Lo que hace el otro, sin querer, es quizás hurgar en esa herida. Claro. No causarla, no es causada por el otro. Pasa que al tener esa herida, cualquier molestia que haya en ella nos hace reaccionar como reaccionamos normalmente los apegos inseguros, ¿no? Claro. Pero es verdad que cuando comienzas a trabajar en tu persona, te das cuenta que efectivamente no es algo que depende del otro y que el otro causa. Sí, y a propósito de ese intercambio de energías o de momentos difíciles entre parejas, quizás una forma de abordar esa situación es evitar culpabilidad y ver qué podemos aprender de esos momentos difíciles, porque estar en pareja nos da la oportunidad de ser espejos de uno del otro. Entonces, cuando se nos toca esa herida o se nos activa esa herida, quizás podemos tratar de vernos en ese espejo y decir, ok, ¿por qué? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿No? ¿Dónde está el amor? El amor está realmente en honrar quienes somos, tanto nosotros como la otra persona que está con nosotros. Entonces, es un tema complejo, no es nada fácil, pero creo que tomarse ese momento, esa pausa de decir, ok, ya he reaccionado porque algo me ha dolido, ¿no? Ahí viene el dolor.
¿Cómo sabemos que hay una herida? Porque algo nos ha dolido. Ujú. Entonces, la primera reacción generalmente es porque tú no me quieres, porque no hiciste esto. Bueno, no necesariamente. ¿Y cómo queremos nosotros a los otros? Y estas relaciones no solo son de parejas, también son de madre e hija, de padre e hijo, de hermano Amigos. hermana, de amigos, ¿no? Esto que comentas, muchas de las personas que nos ven y que tomaron alguna sesión de acompañamiento con nosotros lo reconocerán como tal, porque nosotros les hacemos mucho hincapié en esa parte de en el momento en el que sentimos ese dolor por un choque en la pareja, un encontronazo, como digo yo, ser capaz de respirar profundo y en vez de reaccionar desde ese dolor que me causó, analizar la situación, Claro. es algo que cambia por completo todo lo que tu mente está a punto de querer crear, ¿no? O de querer creerse. Y cambia por completo la situación. Nos permite ver desde la calma, desde el entendimiento, desde la paciencia, desde el amor. Y nos ayuda mucho a trabajar en pareja. Es muy bueno eso. ¿Sería posible que esa herida emocional de la infancia al final se acabe transformando en una enfermedad en el cuerpo? Sí, es posible. Todo lo que nos produzca malestar, tensión o estrés, sobre todo las heridas emocionales, nos van a afectar porque nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo una inteligencia fisiológica en que reaccionamos, bueno, en forma externa reaccionamos con rabia o disgusto o algo, pero en forma interna también estamos reaccionando. El cuerpo produce, ya esto está comprobado por la ciencia, produce estas hormonas del estrés, y ustedes han hablado también de esas reacciones de pelear o volar o salir huyendo. Esas son reacciones que el cuerpo hace como una medida de supervivencia de una emergencia. Lo que pasa es que a veces caemos en ese ciclo de estrés crónico. Entonces allí es donde ese dolor emocional va mermando nuestro cuerpo, porque entonces estas hormonas siguen registrando que hay un problema, hay un dolor emocional, hay una tensión, tengo que protegerme. Entonces esas hormonas, el cortisol es la principal, nos alteran el equilibrio del cuerpo, suben la presión, alteran el sistema inmune, desestabilizan el equilibrio, por ejemplo, de los azúcares en el cuerpo. Se ha visto que ese estrés crónico, que en muchas ocasiones se debe a una herida emocional o a veces espiritual también, ya conversaremos sobre eso, definitivamente entonces se va a manifestar en diferentes condiciones. Por ejemplo, se está descubriendo más y más las enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo está reaccionando contra sí mismo. Entonces se está estudiando si parte de eso es qué mensaje tienen las células del cuerpo que están peleando dentro de nosotros, ¿no? Eso es solo un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Sí, entonces sí hay una conexión y cada vez la estamos entendiendo mejor. Es más, voy a agregar otra pieza de información muy importante. Ya la ciencia, la neurociencia, la ciencia del cerebro, ya ha empezado a localizar dónde está ese estrés, ¿no? Hay unos órganos en el centro del cerebro donde se registra esa tensión. Uno se llama la amígdala, por cierto, para darles un nombre. Pero también sabemos que, y aquí viene lo bonito de prácticas espirituales, también sabemos ya por la ciencia que la parte delantera del cerebro, ¿sí?, es esa corteza, se le llama prefrontal, aunque en realidad es frontal, pero se le llama prefrontal, tiene la capacidad de mandar señales de calma, como quien dice, para apagar la alarma que se prendió atrás. ¿Y cómo mandamos esa señal para apagar la alarma? Con prácticas que nos den calma o paz espiritual, si tenemos vida espiritual, meditación,
una caminata por la naturaleza, una música relajante, la oración, el mindfulness, que es una forma de meditación. Ya se ha visto que esas señales que vienen del cerebro hacia atrás calman y apagan esa alarma. Entonces ya la ciencia está apoyando estas teorías de que definitivamente la tensión emocional nos puede enfermar y nos puede matar también. Sí, la verdad que sí. Básicamente acabamos de hablar un poco, ¿no?, de lo que es esa herida emocional, ese dolor emocional, ese dolor físico que está en el cuerpo. Sí. Pero también sabemos que has hecho un trabajo que habla sobre el dolor espiritual, ¿no? Sí. ¿Qué es ese dolor espiritual? ¿Qué es exactamente? Explícanos. Sí, Marta. claro, con mucho gusto. Voy a empezar a hablar, primero les voy a dar un ejemplo del cuerpo físico. Todos tenemos órganos vitales, pero no pensamos en ellos. Tenemos un hígado, tenemos pulmones que hacen su trabajo y rara vez pensamos que tengamos un dolor allí, pero allí están esos órganos. Entonces les doy este ejemplo porque igual pasa con el espíritu, con nuestra naturaleza espiritual. Nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Para los que siguen la religión cristiana, lo encontramos en las escrituras sagradas de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en que se invita a amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestro espíritu. Entonces ya está apareciendo en dos religiones, porque en realidad en la religión cristiana nuestra Biblia incluye la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento. Y hay otras religiones que también insisten en este aspecto y vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, ¿qué es el dolor espiritual? ¿Dónde está ese espíritu? ¿Qué es lo que duele? Pues habría primero que entender lo que es la espiritualidad para saber qué es lo que duele. Exacto. ¿No? Entonces, el trabajo que hice, que fue publicado en un journal académico, lo que buscaba era investigar la literatura médica y ver cómo se definían, si se definía el dolor espiritual, y prácticamente lo que se encontraba era que se hablaba de dolores existenciales, pero no dolor del espíritu. Entonces ese fue el propósito de ese trabajo, en el que hay dos definiciones importantes que quiero mencionar. Primero, la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es un espacio que no es ni físico ni mental. Es un espacio que va más allá de esas dos esferas que son las que conocemos del día a día. Sí. Es un espacio en que podemos entrar a través de ciertas prácticas, nuevamente, meditación, oración, calma, pero en donde encontramos una esencia de un poder superior. Para los que creemos en Dios, estamos allí en presencia de Dios. Para los que creemos en las energías universales, estamos ahí con las energías universales. Entonces, ese es el espacio que es la espiritualidad. Y el dolor espiritual solamente puede ser detectado por la persona. Entonces, era importante para mí en ese trabajo que mis colegas médicos tuvieran una noción de qué es esto del dolor espiritual. Entonces, las personas que tienen dolor espiritual son las que pueden manifestar cómo se sienten. Y la definición, en esencia, es un malestar, es una sensación de malestar, de desgano, a veces hasta puede llegar al desespero, por una sensación que amenaza esa conexión innata que todos tenemos con un poder superior, incluso los que no piensan en ello, pero esa es una conexión innata que tenemos de los poderes superiores. Y cuando algo amenaza esa conexión, o la corta a veces, ya no podemos entrar a ese espacio espiritual donde sí nos conectamos, ya sea periódicamente, intermitentemente o permanentemente, con Dios. Los que meditan, que no necesariamente son religiosos, generalmente logran ese momento de paz y entran a ese espacio. Entonces el dolor espiritual es nuevamente malestar
que nos indica que algo nos ha separado de esa habilidad de entrar en nuestra propia espiritualidad. Y para muchas personas es algo tan sencillo como no quiero entrar a ninguna iglesia. Antes me gustaba, ya no quiero nada que ver. Antes me gustaba leer las escrituras, ya no quiero. Entonces la persona sabe, lo siente, pero no entiende por qué. Muy interesante. Sí. Y entonces, si hablamos de dolor, ¿no? Cuando uno tiene un dolor físico, ¿no? Pues acude al médico. El que tiene un dolor emocional, pues puede acudir al psiquiatra o al psicólogo. Cuando uno tiene un dolor espiritual, ¿a quién puede acudir? ¿Qué hacemos ahí? Sí, esa pregunta es muy importante porque eso depende del entorno religioso de la persona. Y eso también consideramos que hay personas que no son religiosas, pero son espirituales. Entonces, generalmente, ya sea un espacio de una iglesia, o de una sinagoga, o de un grupo que hace meditación, son las personas que están un poquito más avanzadas en esos sitios, las personas que acompañan entonces al que se siente desconectado, ¿no? Porque es como una desconexión. En la parte cristiana, pues dependiendo de qué denominación, por ejemplo, para darles un ejemplo, serían los pastores, las pastoras, los sacerdotes. No es algo que siempre resulta en encontrar la persona adecuada. A veces hay que buscar con mucha calma. A veces hay directores espirituales que ayudan mucho y se llaman así, directores espirituales. Hay consejeros pastorales también. Hay maestros espirituales. Ellos son los que pueden ayudar a la persona, pero no hay muchos. No hay muchos porque se necesita cierta química, ¿no? Para poder ayudar a alguien que está en distrés espiritual. Porque hay que ayudar a la persona también si tiene manifestaciones físicas, de que se atienda, ¿no? Si se trata de tensiones emocionales o psicológicas también, porque la parte espiritual no debe sustituir las áreas que ya se han manifestado, ¿no? Pero a veces es algo tan sencillo como acudir a un templo y a veces hay una intuición que te lleva a la persona que te pueda ayudar. A veces no son ni pastores ni sacerdotes. A veces es alguien de tu infancia, una figura que para ti ha sido un modelo. A veces esas son las personas que ayudan a resolver esto del dolor espiritual. Me llamó la atención lo que has dicho de que no hay muchas personas que puedan hacer esa labor, digamos, de acompañamiento, ¿no? Sí. Sería un acompañamiento espiritual en este caso. Así es. Y a mí me viene esa cuestión, ¿no? De por qué no hay personas preparadas para eso, ¿no? Bueno, ya lo hablaremos. Sí, lo seguiremos hablando, pero una respuesta corta, como dicen. Sí hay muchas personas preparadas que han estudiado teología, tienen el conocimiento. Ahí está. ¿No? Eso es lo mismo que decir que hay muchos científicos que tienen todo el conocimiento científico. Pero ya el cuidado de una persona, ese es otro aspecto de entrenamiento que ya tiene que ver con empatía, con compasión. Experimentación, básicamente. Sí, con paciencia. Entonces, sí se encuentra quien ayude, pero no es fácil, no es automático. Y como no sé, pues no se veía hasta recientemente esto de dolor espiritual. Creo que hasta que puse mi trabajo, porque estuvimos haciendo con profesores de la Universidad de Tufts, donde estudié medicina del dolor también. Se habla mucho del dolor existencial y a veces se confunde con el espiritual, pero el dolor existencial es la vida que llevamos, ¿no? Entonces, la parte espiritual es algo muy íntimo de la persona y sin querer
sin querer hacer que nadie que no sea creyente crea, porque ese no es el propósito de esta conversación. Pero yo sí los invito a que reflexionen por qué me siento así y será que de pronto hay un poder superior que me puede consolar, que me puede ayudar. Y luego, la mayoría de las veces, entonces se encuentra el lugar. Y muchas veces se comienza en un templo. A veces hay una química espiritual, hay una atracción espiritual en que encuentras una persona que te puede guiar. A veces hay que buscar, pero se encuentra. Yo diría que sí, pero ese es un don muy especial de acompañar a alguien que tiene dolor espiritual. No es automático. Hay una frase que se suele decir mucho, ¿no? Que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, ¿no? Es como que es una simbiosis. Exacto, simbiosis es una palabra muy importante porque también si creemos en el amor de Dios, y yo creo en el amor de Dios, Dios también está tratando de acercarse, ¿no? Eso tiene dos, nosotros no estamos, yo no creo que estamos ausentes de Dios. Entonces, así como un padre, una madre, a veces se le aleja un hijo y quiere que el hijo regrese, así mismo yo pienso que Dios también quiere reconectar. Yo pienso que la religión y la espiritualidad es un tema relacional, no es algo que hacemos aislados de ese poder creador o de ese universo para los que creen en energías universales. Entonces, ¿el camino espiritual podría ser una forma de poder sanar esas heridas de la infancia o cubrir esos vacíos, esos anhelos que tiene el ser humano? Puede complementar esa sanación, ¿no? Como yo les decía, lo que está en la esfera del cuerpo físico hay que manejarlo, al menos por un tiempo, con cuidados físicos. La parte emocional y psicológica se debe manejar también. Pero cuando eso no es suficiente, entonces la invitación es a explorar entonces una sanación espiritual que no es que va a tomar el lugar de las otras dos esferas, pero va a completar ese trabajo, porque nuevamente somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces al espíritu también hay que alimentarlo, hay que fortalecerlo y hay que sanarlo. Y se puede, y se puede. ¿Y cómo cambia la vida de uno, ¿no? Cuando empieza a sentirse acompañado por ese poder superior? Así es, así es. ¿Cómo cambia? Bueno, regresa la esperanza. Y lo que dije al comienzo, regresa un amor propio sano, desaparece la culpabilidad que le ponemos al otro, porque hay una enseñanza cristiana que es amar al prójimo como a ti mismo. Y eso que nos dice, si no sabemos amarnos, no sabemos amar a los otros. Porque cuando nos damos cuenta que, bueno, que somos creados nuevamente por un Dios o un poder superior, que yo pienso que es una creación basada en el amor, ya empezamos a vernos a nosotros mismos de una forma diferente. Ya no nos apocamos. Ya decimos, bueno, yo también tengo algo que ofrecer, yo también tengo valor. Y no es culpa de él o de ella que yo me siento así. La otra persona también necesita apoyo y que no se le culpe. Entonces, ese yo le llamo el amor propio sano, ¿no? No el egoísmo. Es la valoración de que somos seres humanos que hemos venido con un propósito, que es un propósito bueno de amor. Y eso no cambia la realidad de que el mundo es un mundo violento, pero toda esa violencia del mundo ha sido hecha por el hombre, o por la humanidad, pues. Entonces, definitivamente, ¿cómo cambia la vida? Viene la esperanza. Viene la calma, viene la paciencia. Ya no hay esas reacciones de rabia. Ya las emociones negativas empiezan a desaparecer, porque las emociones negativas nos van comiendo por dentro, ¿no? Un maestro zen, del budismo zen,
hablaba de la rabia y decía, la rabia no te va a hacer matar a nadie, la rabia te va a matar a ti. Claro. ¿No? Y también otro dicho era que la rabia es como tener un pedazo de carbón al rojo vivo en la mano, y si no lo sueltas te va a quemar. Claro, que te quemas a ti. Sí, sí, las emociones negativas nuevamente alteran ese sistema, ese balance, producen esas hormonas de estrés. Entonces, para nosotros lo mejor, lo que más nos conviene es tomar las cosas con calma, estimarnos, cuidarnos, y luego empezamos a reaccionar diferente. Ya no saltamos de rabia o nos ponemos bravos. Ahí entraría yo creo Sí. que esa emoción o esa palabra que se llama, ¿no? La compasión. ¿Qué sería la compasión? Porque la escuchamos mucho y nos suena como todo como muy religioso y todo muy vamos a ayudar a los pobres y vamos a no sé qué, pero creo que es mucho más profundo, ¿no? La palabra compasión. ¿Es igual ya ese amor superior? Claro, la compasión y la empatía. En la forma como yo veo las dos es que con la compasión consideramos el sufrimiento de otras personas y en lo que podemos tratamos de ayudar. Con la empatía sentimos ese sufrimiento y lo entendemos, lo comprendemos mejor, ¿no? Las dos cosas son necesarias, no podemos ignorar el sufrimiento que hay alrededor nuestro, pero es importante también con nuestros seres queridos, porque ese es el entorno que la vida nos ha dado, son nuestros seres queridos. Entonces, nosotros no tenemos que salir a salvar al mundo, nosotros tenemos a un grupo de personas en nuestra vida para darles cariño y también para ayudarlos en su caminar. Entonces, efectivamente, a veces es bueno preguntarse por qué habrá reaccionado tal persona de esa manera. En vez de yo meterme a dime qué te diré, ¿qué le pasa? Está teniendo una vida pesada. Ahí está la compasión. ¿No? Sí. Y si sabemos qué le pasa porque nos ha pasado, entonces ahí está la empatía. Ay, yo pasé por eso, con razón, ¿no? Sí, es verdad. Hay muchas veces que tenemos ese sentimiento, ¿no? De que si yo voy a hacer cosas por el otro, me voy a ir, no sé, a África a ayudar a las personas y como que eso te vas a sentir más realizado, pero en verdad puedes aplicar eso con tu día a día, con tu ser más cercano, con tu prójimo, ¿no? Que es el que está ahí, que es el que realmente quizás necesita esa ayuda, no es algo tan así. Claro, sí, hay personas que sienten la necesidad de qué sé yo, de salvar a grupos de personas distantes, pues que están en una situación desgraciada, ¿no? Pero hay una razón por la que estamos aquí donde estamos. Y pues la vida nos ha dado una oportunidad maravillosa de dar esa ayuda en nuestro entorno. Claro. Es más, hay ahí una química espiritual de que los que están aquí nos necesitan también. Y tenemos que recordar que no hemos venido a salvar a todo el mundo, pero sí hemos venido a ayudarnos, ¿no? Y a veces algunas personas que hacen pues lo que dices tú, que se van a lugares remotos y tal, a veces lo hacen por sentimiento de culpa, porque se sienten culpables de algo, o se sienten que ¿por qué yo estoy tan bien y ellos no? Así que yo voy a ir allá. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener claro, es algún tipo de vacío también en el que viven, ¿no? Sí, sí. Y pues me gustaría que habláramos también un poquito sobre el perdón, ¿no? O más bien sobre la falta de perdón, porque eso yo creo que también puede afectar a ese dolor espiritual, ¿puede ser? Claro. Sí, el perdón, hay dos cosas, perdón y gratitud, ¿no? Sin el perdón, ¿qué hacemos? Estamos manteniendo un resentimiento que actúa como estas otras situaciones que hemos hablado, que se producen las hormonas del estrés, porque el resentimiento es como una especie de rabia. Y entonces cada vez que vemos a la persona o pensamos en la situación, entonces el perdón no es solamente
porque nos pidieron disculpas y bueno, está bien, ya no pasa nada, pasa nada. Y seguimos. El perdón es algo mucho más profundo y no es fácil. Pero cuando llega el perdón, es como un despertar. Es un despertar. Realmente ya puedes manejar la situación o tratar a la persona realmente como si no hubiera pasado nada. No es fácil. Claro. No es el fácil. verdadero perdón, ¿no? Ese Si es no... el verdadero perdón y ese es el perdón que sana. ¿Cómo se aprende? No es fácil. No es fácil. Quizás es una búsqueda interna muy grande. Bueno, ahí es donde hay que mirar también, bueno, ¿cómo contribuí yo a esa situación? ¿No? También la compasión. No somos perfectos y claro, pues, habrá personas malas en el mundo, pero muchas de las personas que nos hieren no son personas malas. Nos hirieron porque tampoco se quieren a sí mismos, o, ¿no? Bueno, un mundo de razones. Eso. Pero lo que ayuda al perdón es eso, es decir, bueno, yo también habré contribuido, esta persona quizás ha tenido algún momento difícil y tratemos de ver si podemos continuar la amistad, la relación, la conexión en paz, ¿no? Pero el perdón es algo que es mágico, realmente te quita un peso de encima tremendo. Total, te libera. ¿No? Entonces la gratitud, yo la pongo seguida del perdón porque a veces sí, nos olvidamos de dar gracias. Y allí viene también la conexión espiritual. Yo tengo por costumbre cuando abro los ojos en la mañana de dar gracias por un nuevo día. Automáticamente. Es un regalo. Porque hay personas que no reciben ese nuevo día, ¿no? Y la oración, ahora podemos entrar un poquito en el tema de la oración. La oración de gratitud es muy poderosa porque allí estás haciendo dos cosas. Primero, estás programando tu mente positivamente. Cuando tú das las gracias por algo, ya da por sentado el cerebro que ya lo recibiste o lo vas a recibir. Entonces, es muy importante. No que nos engañemos, ¿no? No, gracias por el carro nuevo, pero el carro no lo tienes. No. Pero gracias porque tengo la capacidad de trabajar y de ganarme lo que necesito para comprar el carro. Gracias, Dios mío. Por ejemplo. Ya el cerebro dice, ese carro viene, tarde o temprano, ¿no? Entonces, la oración es muy, muy poderosa. Es importante incluir gratitud. Pero me recuerdas el otro lado de mis trabajos de investigación que han sido con el uso de la oración para el manejo del dolor, sobre todo del dolor crónico. El dolor crónico es una causa de discapacidad muy grande en el mundo y muchas veces tiene que ver con las malas memorias del cuerpo. Entonces, en mis estudios y en mis investigaciones, pude encontrar datos clínicos de diferentes partes del mundo en que personas, pues, por ejemplo, que iban a cirugía o mujeres que iban a tener a sus hijos por cesárea, se les ofrecía la oportunidad de hacer una oración antes de la cirugía. Y a otros pues se les ofrecía oír música. Entonces se hacían estudios controlados que demostraron que los grupos que usaban la oración les iba mejor en términos de dolor después de las cirugías. Necesitaban menos medicamentos, tenían sus signos vitales más estables, ¿no? También se habían hecho estudios le llamamos aleatorios porque la persona no sabe qué le va a tocar hacer. Y un estudio interesante era, a un grupo de personas se decía, bueno, ustedes van a rezarle a Dios para que les ayude a manejar su dolor. Y ustedes acá van a rezarle a don nadie, pues cualquier nombre, para que les quite el dolor. Y luego se medía la tolerancia al dolor y era claro que los que oraban a Dios eran más tolerantes. Y de allí, de esas investigaciones,
de ahí vino la colaboración que hice con la Universidad de Harvard, con una psicóloga de la Universidad de Harvard y otro grupo de profesionales, en que investigamos el tipo de oración que hacen las personas cuando están con dolor. ¿Qué le pedimos a Dios? A los que creen en Dios, claro, o a los que creen en la oración, ¿no? Con respeto a los que tienen otras creencias. Y encontramos que dependiendo de qué pedimos, podemos manejar, gestionar el dolor mejor, ¿no? Vale. Por ejemplo, y entonces de ahí salió desarrollamos un instrumento, le llamamos un instrumento, una herramienta, en que si la persona reza para que el universo o Dios se lleve el dolor, eso le llamamos la oración pasiva. Vale. Pero la persona no hace mucho, ¿no? La persona va a esperar a que las cosas se arreglen solas, ¿no? Y luego está la oración activa, donde lo que se va a pedir es que me lleguen los medios, las herramientas, las medicinas, los tratamientos, la fuerza, o sea, para entonces nosotros superar el dolor. Y esa oración activa se ha visto que es muy beneficiosa, sobre todo para personas con dolor crónico. Los estudios eran con personas con dolor físico, pero igualmente pensamos que se podrán aplicar a dolor emocional, a dolor espiritual. En realidad estamos haciendo como un equipo con esos poderes superiores. Decimos, bueno, tú me das las herramientas y yo las voy a usar, yo voy a hacer ese trabajo. Bueno, poner esa responsabilidad es mucho más efectivo, ¿no? Mucho más efectivo. Esa colaboración. Que me cruzo de brazos porque, bueno, Dios tiene que curarme y llevarse el dolor, pero digo, yo creo en Dios, pero no creo que Dios va a bajar a llevarse nada. Muy interesante. Pero Dios sí quiere trabajar con nosotros, o el universo, los que creen en el universo, ¿no? Y a ver, yo me imagino pues que habrá muchas personas que no son creyentes, que nos están siguiendo. Sí. Sabemos que hay muchas que sí, que creen en Dios también, con todo respeto, y tal. Claro. Pero, por ejemplo, alguien que nunca ha hecho una oración, que nunca se ha planteado que haya algo superior que le pueda escuchar, ¿podrías ponernos un ejemplo de cómo pueden empezar a experimentar y ver qué pasa? Claro, en ese estudio donde desarrollamos la herramienta esta de oración, incluimos a un grupo que hacía lo que llamamos la oración neutral. Entonces, la oración neutral es precisamente para estas personas que no creen necesariamente en un Dios, pero que creen que puede haber una manera, una energía sanadora. Entonces, esas son las personas que clásicamente meditan, o hacen mindfulness, o hacen yoga, o hacen caminatas en la naturaleza. Entonces, ese grupo se vio que puede gestionar el dolor mejor que los de la oración pasiva, ¿no? La oración activa todavía es la más fuerte, porque ahí está el tema de la fe, ¿no? Pero sí hay espacio para personas que no son religiosas, pero que puedan creer que hay una forma de conectarnos con una fuerza del universo que nos puede sanar. Entonces, ya ahí estamos hablando de yo medito y me pongo en línea con el universo para que las energías sanadoras me mejoren. Entonces, lo que yo le digo a esas personas es que hagan el intento. Que puede ser pues simplemente es un momento de tranquilidad, bien con los ojos cerrados, los ojos abiertos, da igual como uno se sienta cómodo, pero que tenga esa intención de hablar con un poder superior y que confíe, ¿no? Sí. Y bueno, yo he tenido conversaciones muy profundas con personas que no creen en Dios y las respeto. Y los encuentro que son muy espirituales. ¿Sí? Y yo lo pongo de una forma muy sencilla. Quizás yo no los puedo convencer de que exista un Dios, pero ustedes no me pueden convencer de que no existe. Tampoco. ¿No? Entonces, lo que yo les diría es, ábranse a la posibilidad de que hay algo más grande que uno que lo puede sanar a uno o nos puede ayudar a sanarnos, ¿no? Porque la clave del dolor espiritual, hay dos cosas importantes. La persona es la que se da cuenta que algo que antes le hacía creer se ha cortado, se ha pues, mermado de alguna manera. Entonces, ese es un punto muy, muy especial. Y el otro es que la persona sabe que ese malestar no es del cuerpo
Y saben también que no es tampoco de la mente, que es algo más allá, trasciende. Y eso es lo que es la esfera espiritual. Pues nada, Marta, si quieres para ir finalizando, Sí. pues para estas personas que quizás ya lo han probado todo, ya han ido al médico, ya han ido a terapia de pareja, han probado todo y sienten que todavía tienen ese vacío, como última recomendación, ¿qué les dirías? Nuevamente les diría que traten de encontrar una actividad espiritual, tan sencilla como una meditación, tan sencilla como encontrar un lugar de calma en que apagamos el teléfono, nos dejamos el chateo y sencillamente somos en ese momento decirnos algo bonito, decirnos he logrado esto y esto y esto. No soy tan mala persona. Puedo mejorar. Hablarse con cariño para comenzar. Y luego abrirse a la posibilidad de que sí hay un poder superior que los pueda ayudar. No tienen nada que perder. Y la oración no tiene que ser una oración de religión. Es más, puede decir, bueno, si Dios existe, te voy a pedir que me ayudes a ayudarme. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es abrirse a la posibilidad y ver qué pasa, ¿no? Tratar de recuperar la esperanza y buscar ayuda, sobre todo el público pues, que está del lado evitativo, que se ayudan solos. Hay mucha ayuda para ellos. Hay muchísima ayuda, hay mucho cariño. Entonces, imagínense, pues, y si creen en Dios, todavía más, tantas bendiciones que los están esperando, pero abrirse a la posibilidad, darse la oportunidad, ¿no? Qué bueno. Y ver qué pasa. Lindísimo. Y que no dejen de escribirles y decirles cómo les fue. Eso, que lo pongan en los comentarios, cuál ha sido su experiencia. Claro que sí. Muy bien. Así que bueno, Marta, ha sido un placer. Seguiríamos Totalmente. horas hablando, Sí, bueno. pero ya haremos más entrevistas más adelante, Claro, si, poco a poco. si Dios quiere, porque Sí. ha venido desde Estados Unidos, nada más y nada Así menos. es, aquí estoy. O sea, es una bendición para nosotros. Sí. Y bueno, encantadísimos de que hayas estado aquí, ha sido un placer y yo creo que la audiencia va a agradecer mucho este podcast porque es muy inspirador y muy revelador. Y igualmente ustedes también, gracias en nombre de todas las personas que están ayudando, que están acompañando. Y también, para cerrar por mi parte, a veces la oración y el trabajo espiritual es sencillamente eso, hacer las cosas con cariño y ayudar a las personas que se crucen en nuestro camino.